Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas, visitantes, eh, tal vez personas que a lo mejor en otras ocasiones no hemos tenido. Sean bienvenidos todos en esta noche a un nuevo capítulo del Faro. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para llevar ante cada uno de ustedes, cada uno de nuestros televidentes, eh, una forma de poder llevar el, la palabra de Dios de una forma distinta, siempre explicando diferentes aspectos que tienen que ver con el vivir cotidiano de lo que está ocurriendo a nivel del mundo, de lo que debemos esperar eh, en futuros tiempos y tal vez inclusive que estemos viviendo, pero también en algunos momentos palabra de edificación o de formación en cada uno de nosotros. Así es que les saludamos en esta noche dándole gracias de antemano por estarnos acompañando en este nuevo capítulo del Faro. Eh, Programa que durante estas últimas semanas, bueno, realmente la última semana porque tengo que hacer la salvedad que anteriormente tuvimos un pequeño pause en lo que es este estudio. Ya la semana pasada expliqué con detalles a causa de que tuvimos que hacer ese pequeño parón, digamos, en lo que es las actividades y el estudio que veníamos trayendo. Pero la semana anterior lo retomamos en el capítulo 2 de este estudio y hoy, si Dios lo permite, estaremos concluyendo lo que es este estudio donde estaremos hablando o donde hemos venido hablando de lo que es la visión de Ezequiel en el capítulo 1. Recordemos de que básicamente dentro de la Biblia hay varios hombres que Dios los utiliza como profetas, no solamente del pueblo de Israel, sino de varios aspectos de los que postreramente vendrán, inclusive sobre la tierra y sobre cada una de las personas, lógicamente, que ocupamos un lugar dentro de este mundo. Solamente para que tomen una referencia, si muchas personas le prestan atención y tal vez les llama la atención, aún sin ser creyentes o sin ir a una iglesia, por ejemplo, libros como el del Apocalipsis, del cual inclusive se han hecho películas y diferentes documentales, pues déjeme decirle que libros como este, el de Ezequiel, tiene mucho de complemento en lo que tiene que ver con el estudio de los apocalipsis y de aspectos proféticos que esperamos eh, que se cumplan a cabalidad como está instituido y escrito dentro de la Biblia. Bien, pero antes de empezar a analizar esta tercera parte y lo restante de este libro, o de este capítulo más bien, permítame saludo en esta noche a mi copanelista, a la persona que durante estos estudios hemos estado hablando un poquito sobre lo que es la referencia de este hombre Ezequiel como tal y obviamente de esta visión. Les estoy hablando del copastor. Copastor, buenas noches y bienvenido a este nuevo capítulo del Faro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Igualmente bendecimos y saludamos a nuestro hermano Exxon, quien es un panelista habitual. No se encuentra en los últimos programas porque, como lo habíamos mencionado, se encontraba fuera del país, ya regresado. Y seguramente próximamente lo tendremos aquí porque sus enseñanzas son muy importantes. El conocimiento que él también nos entrega es muy importante dentro de este programa. Así es de que le saludamos, le bendecimos y seguramente le esperaremos para que nos acompañe en un futuro cercano. Igualmente a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, estén en el lugar donde estén. Gracias al internet hoy podemos llegar a cualquier lugar del mundo. Esto es la magia que hace el internet. Hace muchos años, no hace mucho realmente, hace algunos años atrás, nosotros decir que saludábamos a los hermanos de Perú, o de Ecuador, o de Panamá, o de México, era como una utopía, ¿no?
nos parecía algo como difícil. Sin embargo, hoy, gracias a esto del internet, es tan fácil llegar ya a cualquier lugar. Así es de que le saludamos y le bendecimos a las personas que nos siguen en los Estados Unidos. Llegamos a la última parte de una de las visiones más importantes que, bueno, todas son importantes realmente dentro de la palabra del Señor, pero digamos una de las visiones que ha tenido Ezequiel. Comenzando allí su libro, una primera visión que entrega una gran enseñanza, no solamente era para el pueblo de Israel, sino como lo hemos visto, una gran enseñanza para nosotros como iglesia. Hoy concluiremos y veremos algunas cositas que nos muestran lo que es esta, la visión de Ezequiel en el capítulo 1. Muchas gracias, pastor, bienvenidos a todos y siga usted. Bueno, entremos entonces en materia porque pues indudablemente hay varias cositas para tocar en este último capítulo de este estudio sobre Ezequiel. Y para ello los voy a invitar de que nos ubiquemos lógicamente en el capítulo 1 de Ezequiel. Permítame, yo sé que durante estos programas he leído todo el texto completo, pero es que la verdad quisiera de que usted de pronto entienda lo que hace alusión, y obviamente si hay algo que no entiende, la recomendación es que ahí en la página de la Iglesia Cristo es mi bendición, usted va a encontrar los dos anteriores capítulos, tal vez por si le genera dudas o si hay alguna parte que usted de pronto no entienda, de pronto no la tenga muy clara, pues ahí va a encontrar en nuestra biblioteca lo que son estos dos estudios anteriores. Pero vuelvo y reitero, para que de pronto tengan un entendimiento más claro, permítame, voy a leer desde el comienzo, desde el capítulo 1, verso 1, aunque lo he hecho en los dos anteriores capítulos, con otras versiones hago la salvedad. Hoy voy a utilizar una vez más la traducción lenguaje actual, porque quiero que la mayoría de hermanos me entiendan básicamente lo que es este estudio, que de por sí es un poquito, y ya lo hemos comentado con el copastor, es un poquito complejo algunas palabras, algunas cosas de las que se utilizan, entonces por eso quiero utilizar tal vez una versión mucho más actualizada para que les sea a lo mejor más fácil de captar la idea. La escritura dice de la siguiente manera, dice, mi nombre, perdón, es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y permitió ver algunas de las cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar. Era el día 5 del mes de Tamuz, del año 30. Luego dice, ese día pude ver que el cielo se abría y que se aproximaba una gran tormenta. Un fuerte viento que soplaba desde el norte y trajo una nube muy grande y brillante. De la nube salían relámpagos en todas las direcciones y de en medio de la nube salía un fuego que brillaba como un metal pulido. Luego salieron 4 seres extraños, sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido. Cada uno tenía 4 alas y en sus 4 costados, debajo de las alas, tenían brazos y manos humanas. Extendían 2 de sus alas para tocarse entre sí y con las otras 2 alas cubrían su cuerpo. Los seres también de 4 caras, vistas de enfrente tenían apariencia humana, vistas desde el lado derecho parecían cara de león, por el lado izquierdo parecía como cara de toro y por atrás parecía como de águila. Como el Espíritu de Dios los hacía avanzar, se movían de un lado a otro con rapidez del relámpago, pero siempre hacia adelante. Quiero que esto le tengan muy en cuenta porque hoy retomaremos muy seguramente algunos aspectos sobre esta parte. Dice, nunca se volvían para mirar hacia atrás. Estos seres brillaban como carbones encendidos, parecían como si en medio de ellos hubieran antorchas moviéndose de un lado a otro, o como si un fuego brillante saliera de rayos de luz. Mientras yo miraba, vi que en el suelo había una rueda junto a cada uno de ellos. Los 4 ruedas eran iguales y brillaban como piedras preciosas. Todas ellas estaban entrelazadas como si fueran una estrella. Eso les permitía girar en cualquier dirección sin tener que volver atrás. Pude ver también que los aros de los 4 ruedas tenían ojos alrededor y eso me llenó de miedo.
y como el Espíritu de Dios estaba en los seres y en las ruedas, los hacía avanzar en la dirección que quería, hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás. Por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante, parecía una cúpula de cristal. Debajo de esa cúpula los seres se movían y extendían totalmente dos de sus alas para que se tocaran entre sí, lo que causaba un ruido muy fuerte, semejante a un mar embravecido, y cuando se detenían cerraban sus alas. Mientras tanto, con las otras dos alas cubrían su cuerpo. Entonces podía oírse por encima de la cúpula un fuerte ruido, como si allí estuviera acampando un gran ejército. Era como oír la voz del Dios Todopoderoso. Verso 26. Sobre la cúpula de cristal había una piedra preciosa que tenía forma de trono. Sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. De la cintura para arriba brillaba como el metal derretido. De la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor. Y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente, en actitud de adoración, y entonces escuché la voz que me hablaba. Hasta ahí la escritura. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de algunos aspectos referentes a lo que es la primera parte de esta visión, donde hablábamos básicamente de lo que era el simbolismo, que entre otras cosas quiero hacer la claridad, aunque la semana pasada se lo preguntaba al copastor si esto lo tomábamos literal o como una analogía. Él nos lo decía claramente de que era básicamente una analogía de las cosas, que no lo podíamos tomar de una forma literal, y que básicamente Dios de alguna manera siempre utiliza ese tipo de aspectos para dejarnos enseñanzas. Pero dentro de eso estuvimos hablando de ese tornado que venía de los cuatro lados o que venía de diferentes, perdón, del norte y se dispersaba hacia los cuatro lados de la tierra. Estuvimos hablando de esos rayos y de esa visión que él tiene por allá en cierto lugar, como caía, había una nube que dice que envolvía todo ese lugar y caían rayos. Dimos la explicación sobre eso. También más adelante estuvimos hablando de lo que tenía que ver con lo que eran las cuatro seres vivientes que se mencionan dentro de la escritura. Inclusive alcanzamos a hablar un poquito de esas ruedas que aparecen a la par de estas cuatro figuras, y hablamos qué significaba y por qué tenían caras y qué significaba cada una de esas caras. Hasta ahí dejamos el estudio la semana anterior. Así de que hoy estaremos retomando a partir de esta parte, y esperamos de que esta noche podamos avanzar y que sea el deleite de cada uno de ustedes. Pero hoy quiero que el copastor sea quien inicie el estudio de cada una de las cosas que están pendientes y que probablemente las analizaremos en esta noche. Copastor. Muchas gracias a usted, pastor, y vamos a entrar de lleno a esta situación. Yo quiero que algunos han mostrado que esta visión es muy similar a una que está teniendo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Yo quiero que miremos esa visión que está viendo el apóstol Juan y que las comparemos, o por lo menos miremos algunas partes, ¿no?, de lo que se mencionan allí y ver la similitud que puede haber entre estas dos. Ya tenemos la idea de cuál es la visión de Ezequiel. La semana pasada, para los hermanos que no la han visto, los invito a que miren esa, donde mostramos cada uno de los aspectos, desglosamos, ¿no?, la visión, mostrando parte por parte, que había una luz, que había una nube, que habían unos seres, que habían unas ruedas. Ya le digo, los invito para que miren esa enseñanza, porque paso por paso lo desglosamos y lo mostramos. Quiero mirar hoy la de Apocalipsis, que ustedes la comparan igualmente. Mire lo que dice, eso está en Apocalipsis capítulo 4. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Recuerden que la semana pasada vimos igualmente que en la visión de Ezequiel, en la parte más alta había, y lo menciona, que había era como una piedrita de jaspe allí y en esa un gran trono y uno como humano, decía como hombre. Igualmente aquí lo está mencionando. Versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a aspecto a la esmeralda, igual que en la profecía que mostró Ezequiel. Versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Esto lo corroboramos igualmente que fue una misma presentación que tuvo el Señor cuando baja al monte del Sinaí y entrega las tablas de la ley al pueblo de Israel. Aquí también está viendo esta misma situación, la presencia del Señor, la presencia de Dios y acompañada con relámpagos, truenos y demás cosas. Sigue diciendo, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6 dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, mire lo que dice, 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y en el versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y si ustedes terminan de leer allí la porción, dice que estaba con unos ancianos y los ancianos lanzaban sus coronas en frente de la presencia del Señor. Si usted compara esta visión con la visión que nosotros leímos de Ezequiel la semana pasada y que desglosamos, usted encuentra una gran similitud en verdad entre las dos visiones. ¿Dónde está la diferencia? ¿Y por qué algunos dicen que hay una diferencia? Si es que acaso no estaban hablando. Y algunos usan a veces estas diferencias para contradecir la Biblia y decir, mire cómo la Biblia una con otra en ciertos términos se contradicen, no dicen las cosas iguales, sino cada uno parece que viera las cosas diferentes. Y yo les dije, creo que no sé si fue en las enseñanzas pasadas de los otros temas que tuvimos, en algún lado les mencioné que hay que tener en cuenta que hay una visión que se está dando en el Antiguo Testamento y una visión en el Nuevo Testamento, que es la de Juan. Por lo cual son dos caras que se ven desde dos puntos diferentes. ¿Cómo la ven los profetas del Antiguo Testamento? Yo les puse, no sé si el ejemplo, imagínense ustedes en una ciudad. Cuando ustedes van entrando a la ciudad donde ustedes viven, ustedes ven la ciudad desde cierto punto y dicen, la ciudad tiene estos edificios, estas casas y es así las calles, cuando usted está entrando. Pero si usted sale, si usted la mira desde el otro lado, seguramente va a haber unos edificios, unas casas y unas calles, pero diferentes. Habrán algunos aspectos que son totalmente contrarios y no es que estén hablando de una ciudad diferente, sino la misma ciudad vista desde dos puntos distintos. Esto es lo que pasa con Ezequiel y lo que pasa con Juan. La misma visión, pero vista desde dos puntos diferentes. Ezequiel la está viendo desde ¿dónde? Desde antes que acontezcan los hechos. Porque sepamos que Ezequiel se le está mostrando es cosas que van a pasar hacia un futuro, las cosas que van a suceder. Entonces él está viendo las visiones desde aquí hacia el futuro. Juan no. Juan, cuando le está diciendo el Señor sube aquí, él está mirando las visiones es desde atrás, las está viendo desde el otro lado. Por eso hay como cierta contradicción en las visiones, pero en términos generales, si ustedes miran la visión, es la misma. Entonces esto es para contrarrestar los que dicen que no, que es que la Biblia se contradice. No, la misma visión, solamente que está vista desde dos puntos diferentes. Una, mirando la visión hacia el futuro, la otra Juan la está mirando es hacia el pasado. Por eso las dos visiones están distintas. Ahora, pastor, si me lo permite, voy a seguir con otra partecita acá. Quiero que notemos una cosa y que a mí me parece bastante importante. ¿Por qué la visión de Ezequiel se le presenta en ese momento? Y esto es lo que mucha gente no entiende.
hay dos puntos que yo quiero que ustedes miran y que tengan muy en cuenta. En Ezequiel, muestra, a ver, yo lo voy a buscar aquí Ezequiel porque no me quiero quedar con eso. Ezequiel, creo que es en la 3. A ver, miremoslo aquí en la 3, dice, vino a mi palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buse, en tierra de los caldeos. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y he aquí, y miré que venía el viento norte, un viento recio. La pregunta es, ¿dónde estaba Ezequiel en ese momento? Eso está en el versículo 1. Dice que él estaba junto al río Quebar, cuando los cielos fueron abiertos. No se te... Entonces esa parte. Él está en la tierra, junto al río Quebar y los cielos son abiertos. Él está en la tierra. En la segunda, Apocalipsis, ¿qué le está diciendo en la revelación? Lo que está diciendo. Miren lo que dice él. Y miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Dos cosas muy distintas y que de pronto a muchos dirán, no, esto no tiene importancia. Sí, tiene mucha importancia. La visión de Ezequiel la está viendo desde la tierra. Aquí el Señor es el que abre los cielos y viene a Ezequiel. En la segunda, en la de Apocalipsis, es Juan el que va hacia la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente Juan va allá, pero ¿por qué en la primera visión Ezequiel es el Señor el que viene hacia Ezequiel? Por eso, porque es una gran revelación para todas, para todos nosotros. Nosotros siempre decimos que nosotros buscamos de Dios, que esto de noche y de día, y el pueblo de Israel también lo decía, y la iglesia lo dice, y esto nos demuestra una cosa, que eso no es cierto, que nosotros busquemos de Dios. Él es el que siempre ha venido a nosotros. Nosotros estamos en un lugar, en la tierra, marchamos por este lugar, y desde un principio el Señor ha sido el que ha venido a buscarnos. Esta visión se la da a Ezequiel justamente es por eso, porque él quiere denotar que él es el que viene a buscar a nosotros. Yo lo quiero ver, mire que en Miqueas capítulo 6, yo se lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan leer junto a mí. Eso está en Miqueas capítulo 6, en el versículo 6 y 7. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas o el pecado del hombre? ¿Del pecado de mi alma? Mira lo que está diciendo aquí el profeta. Está diciendo, ¿cómo me voy a presentar yo, Dios, para que me libre del pecado? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Todos queremos llegar ante el Señor y dice Él, ¿cómo me voy a presentar? ¿Qué ofrenda voy a dar? Y esto va para muchas personas que piensan que por el rezar no sé cuántas cosas, por hacer no sé cuántos sufrimientos o flagelaciones o lo que sea, que van a ser salvos. Mire que Miqueas le está diciendo eso, Señor, ¿con qué me voy a presentar? Si no tengo nada con qué hacerlo. Ahí mismo en Miqueas, en el capítulo 6 y el versículo 8, mire que el Señor le da la respuesta. Dice, hombre, yo te he declarado lo que es bueno. O sea, el Señor nos ha revelado qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Y dice, y pide Yahweh de ti. Vea lo que pide el Señor. Él no pide sacrificios, no pide pactos, no pide esas cosas. Mire lo que dice. Yo solamente pido que tengan justicia, que amen con misericordia y que se humillen ante Dios. Y es tremenda esa palabra. Cuando yo la descubrí me dije, Señor, mire las cosas tan simples como es acercarse a ti, no hay que hacer grandes cosas. Tú vienes a nosotros, nos das ese perdón y solamente nos pides que hagamos eso para contigo. En Miqueas capítulo 17, en el capítulo 7, versículos 17 y 18, permítanme aquí se lo pongo, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque te deleitas en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es la visión que está teniendo entonces allí
Ezequiel. Viene Dios hacia nosotros, que es la enseñanza que yo quiero que tomemos. El Señor viene ante nosotros. ¿Qué quiere Él? ¿Qué demanda de Él? Que tengamos amor, que tendremos misericordia. Y en este pasaje nos dice, que Dios como este, que nos ama tanto, dice, que olvida el pecado de todos y nos lleva. La primera visión es esa, y la primera muestra de esa visión. Dios siempre nos busca, porque Él se agrada con llevarnos a su presencia. Siga, pastor. Bueno, quiero seguir analizando un poquito los aspectos y las características que se hablan dentro de esta visión. La semana pasada mencioné lo que significaba cada una de esas cuatro caras desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, eso sí, amparado en cuestiones netamente bíblicas. Pero hay un segundo bloque que quiero sacar de esta parte y tiene que ver básicamente con que inclusive dentro de esta visión, eh, antes de mirar esos rostros, aparece algo y es que dice que hay, que estos seres tienen unas piernas y son rectas y dice que son como si fueran las de un buey o que tienen pezuñas de pronto más bien, pero también dice que tienen la característica de un metal, ¿verdad? Está hablando básicamente de lo que es el bronce. Eh, y quiero detenerme en eso y también quiero detenerme un poquito complementando esa idea que voy a dar inicialmente con los posteriores versículos donde precisamente se menciona que hay unas ruedas y esas ruedas están cerca a lo que son estos seres vivientes y dice que se mueven de un lado a otro, pero hay algo particular y es que dice la escritura que nunca van hacia atrás. O sea, siempre van hacia adelante. Bueno, la primera parte que quiero mencionar y lo primero que quiero decir con respecto a esto es que la semana pasada hablábamos de que una de las características de esos rostros que se mencionan ahí, específicamente la cara de ese güey, lo que significaba básicamente es el trabajo, el servicio, eh, la labor que se cumplió dentro del ministerio de Jesucristo. Esto inclusive enfocado desde el Evangelio según San Marcos. Claramente lo analizábamos la semana pasada de que Marcos, una de las formas como presenta a Jesús, es como ese ser trabajador que viene por su pueblo a entregarle lo mejor de sí, a derramar hasta su último gota de sudor, de esfuerzo y demás, precisamente para entregarse, brindarse a su pueblo y poder trabajar por el bienestar de ellos. Lógicamente, cuando pienso en lo que tienen que ver estas piernas, que son, dice, como de pezuña o algo así, lo que significa, y tienen la particularidad, perdón, dice que son rectas, obviamente se habla del ministerio de Cristo acá en la tierra, es un ministerio de trabajo, es un ministerio que tiene mucho que ver con la valentía también y con el esfuerzo, pero ante todo es un ministerio que es recto, bastante recto. Entonces, por eso la visión básicamente va enfocado hacia eso. Pero si usted recuerda, copastor, también, este metal, el bronce, aparece en la estatua de Nabucodonosor, una Ujú. visión que tiene por allá Daniel en algún momento. Ese metal aparece ahí y justamente hace alusión a un gobierno que se iba a venir y que iba a ser inclusive eh, comparado con lo que es este metal. Hoy no lo voy a mencionar porque eso hace parte de otro estudio, pero lo que le quiero decir es la característica básicamente de lo que fue ese gobierno. Fue un gobierno de mano dura, fue un gobierno fuerte y por eso básicamente el bronce lo que significaba era eso, que era un metal poderoso. De hecho, varias de las armas que se hacían en esa época estaban hechos en el bronce y eso lo que significaba era eso, esa fuerza, esa valentía, ese dominio, llamémoslo de alguna manera, que había y que no era fácil poderlo doblar. Y esto hace alusión, obviamente, al ministerio de Cristo. Aunque muchos piensan de que Jesús vino
con una palabra que tal vez no era tan, digámoslo, como lo pensarían algunas personas, tan cortante o con o incluso en el mismo caso de los judíos que esperaban un Mesías que era fuerte, que viniera era a confrontar, digamos, al Imperio Romano. Pero cuando nosotros analizamos el Evangelio, la palabra del Señor es tan fuerte o más fuerte inclusive que metales como el bronce. Tiene una característica tremendamente fuerte, tiene una característica grande en ese sentido. Pero aparte de eso, les dije que estas cuatro seres dice que estaban acompañados de otros que tenían básicamente la particularidad de que tenían alas y con esas alas dice que cubrían su cuerpo y con las otras dos alas se tocaban y dice que con las manos se tocaban entre sí. Y básicamente, si usted recuerda esa figura está encima del arca del pacto. Y estoy hablándole de los dos querubines que aparecen en el arca del pacto, en el arca de la alianza. Esos dos querubines están inclusive en esa misma forma, de esa misma forma. Ellos tapan su rostro, ¿cierto? Yo sé que obviamente no tenemos la arca genuina, verdadera, pero lo que sabemos de acuerdo a la construcción y al análisis que se le ha hecho, de acuerdo a la característica como la dio el Señor, es que estos querubines, las alas de arriba estaban tocándose los unos a los otros, y esto lo que simbolizaba, copastor, porque uno piensa inmediatamente, ¿por qué aparecen los querubinos en el arca del pacto? No sé si alguien alguna vez ha pensado en esa situación. ¿Por qué aparecen dentro del arca del pacto? Si todo tiene una razón de ser, ¿por qué están dentro del arca del o por qué aparecen en la parte de arriba del arca del pacto? ¿Por qué, por ejemplo, no están, si era que el Señor quería mostrar estos querubines, por ejemplo, en el propiciatorio? ¿Por qué no aparecen al lado de la menorá? ¿Por qué no aparecen en un sitio, llamémoslo diferente? ¿Sí? Yo quiero que ustedes abran el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 23 y 24. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 23 y 24. Y la escritura en la versión traducción lenguaje actual. Mire lo que dice la escritura, dice, después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén. Y también puso una espada encendida que giraba hacia todos los lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. ¿No es acaso la misma visión que está teniendo Ezequiel? Porque él dice que habían esas figuras y dice que salían como luces, como antorchas, como relámpagos de ahí y que se movían de un lado a otro. Y justamente lo que el Señor nos quiere mostrar, y aquí en este pasaje de Génesis, dice que los colocó para que haya como un abismo, como una brecha entre Dios y los hombres. Y dice que la razón es para que no puedan llegar al árbol de la vida. Entonces, básicamente, lo que simboliza tanto la visión de Ezequiel como los dos querubines que aparecen en el arca del pacto, es que en medio de lo que era el poder estar el hombre, el ser humano, ante la presencia de Dios, hay una división colocada directamente por Dios y que tiene que ver con estos querubines que no permiten el paso para poder llegar al trono de Dios. Lo último de esto, para ya pasar con usted, copastor, dice que se mueven de un lado a otro, pero que nunca van hacia atrás. Porque es que Dios está en todo lugar. Él se mueve de un lado a otro. Y el espíritu de Él se mueve de un lado a otro. Pero Él jamás va hacia atrás. Él nunca va hacia atrás. Él siempre cumple sus propósitos. Él siempre cumple sus promesas. Él siempre cumple su profecía.
pero nunca da un pie hacia atrás. Copastor, voy con usted, no sé si usted esté de acuerdo o si tenga algo para de pronto decir distinto a lo que estoy planteando con respecto a esta parte. No, yo le quiero complementar esa parte de los querubines porque como lo mencionamos, aquí hay mucho simbolismo y hay que mirar cada una de esas cosas, ¿no? Para poderlas interpretar y saber entender entonces la visión de lo que está pasando. Recordemos que eso de los querubines, digamos, hay como una corte celestial, ya lo vimos alguna vez que están divididos en cuatro, son, ¿no? Son serafines, querubines, ángeles, arcángeles, son las cuatro especies que hay, pero cada uno cumple una función especial y uno tiene que ir a mirar entonces qué función estaban cumpliendo los querubines. Ya el pastor mencionó una de las funciones, pero hay otra que también es bastante importante. Esa se menciona ahí en el mismo Éxodo. Si ustedes van allí, leen el capítulo 25, 26, en la segunda de Samuel también se puede mencionar, creo que por allí por capítulos 22, que es donde se menciona la construcción del arca y del templo judío, cómo estaba hecho el templo. ¿Cómo estaban los querubines? Porque uno entonces tiene que mirarle la posición. Y usted, pastor, recuerda cómo estaban los querubines así, inclinados con sus alas, ¿no? Con su rostro así y sus alas puestas así. Si usted hace esta posición, usted como ser humano, ahorita y se pone así, con sus manos así y su rostro inclinado, ¿qué posición tiene usted? Es una posición de adoración. Totalmente, usted está adorando a Dios. Eso es lo que están mostrando los querubines. Siempre que la presencia, porque los querubines se mostraron siempre cuando la presencia de Dios estuvo. Recuerden que en todo momento, cuando Él se manifiesta, ahí están son los querubines. Y los querubines están en la misma pose, siempre brindándole al Señor es adoración. Por eso es importante la adoración, porque no solamente lo hacen ellos, sino que dentro de la corte celestial hay un grupo especializado que está dedicado. Por eso lo referí allí en Apocalipsis, qué era lo que hacían ellos. Y dice que ellos estaban allí cantando día y noche, diciéndole, Santo, Santo es el Señor. Eso es adoración. Eso es lo que implica estos querubines aquí en esta visión. Adoración al Señor. Habla el pastor acerca de las alas, porque también eso tiene fundamento. Y uno tiene que buscar entonces dentro de la palabra de Dios a qué se refieren las alas. ¿Qué es lo que pasa con las alas dentro de la palabra de Dios? Pues yo quiero que vayamos a ver algunos versículos para uno entender de qué se habla. Y vayamos al Salmo 18 por empezar, Salmo 18 y el versículo 10. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Gloria al Señor. Vayamos ahora, creo, a ver, Salmos, capítulo Salmos, aquí tengo Salmos exactamente 18. Salmos 18, 10. No sé si lo copié bien, pero yo recuerdo esa escritura. La voy a decir así de memoria. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme, ¿dónde? Bajo la sombra de tus alas. Es lo que está diciendo allí. Vamos a mirar en Isaías 40:30. A ver, porque me traicionó aquí el proyector. Versículo 40, capítulo 40 y el versículo 31. Dice la palabra del Señor allí, hablando de esto. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Malaquías capítulo 4 versículo 2, capítulo 4 versículo 2, mire lo que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, ¿y qué? Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Mateo en el capítulo 23, esta es una porción muy conocida, yo creo que ustedes la recuerdan cuando el Señor llega allí a Jerusalén, en el capítulo 23, en el versículo 37, y lo que expresa, ¿no? El Señor estando allí con Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? ¿Dónde? Debajo de sus alas. Y no quisiste.
Y en el Salmo 57, para rematar, Salmo número 57, en el versículo 1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Cuando uno empieza a mirar estos pasajes y estos versículos, uno tiene que empezar a reconocer por qué menciona el Señor las alas y qué significan las alas. Y si usted mira todos los pasajes que hemos mirado, como este último, ¿qué está diciendo el Señor o qué están diciendo los profetas? Ampárame bajo tus alas, guárdame bajo tus alas, escóndeme. Él dijo allá a Jerusalén, los quería guardar, proteger con mis alas como polluelos. ¿Qué significan las alas? Las alas significan eso, protección de Dios. Las alas, cuando usted vea ese conjunto de alas allí, lo que está simbolizando es protección. Note que los ángeles tenían un par de alas con las cuales se cubrían el cuerpo. Eso es protección. Y con las otras, ellos las levantaban y se unían unos con otros. Eso significa unión y fuerza. Ese es lo que está representando entonces las alas. Otro elemento que aparece allí que es muy importante: los ojos. Estaban las ruedas llenas de ojos, estaban los seres vivientes llenos de ojos. ¿Qué significan los ojos dentro de la palabra de Dios? Pues uno tiene que ir a mirar nuevamente la Biblia y buscar dónde se mencionan los ojos para darse uno cuenta a qué se refieren los ojos. Y la primera vez que se menciona, digamos, que la gente, digamos, ve con sus ojos las cosas, es en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando que el Satanás le está diciendo a Adán y Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Los ojos, si vamos al Salmo 119 para complementar esto, Salmo 119, aquí está, versículo 18, versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando entonces nosotros encontramos a qué se habla esta porción de los ojos, se habla de conocimiento. Recuerde que incluso dentro de la palabra del Señor, ustedes, yo no sé si alguna vez han escuchado como que hay unas contradicciones. Cuando el Señor dice, y abre tus ojos para que mires. Y uno dice, bueno, pero ¿y entonces qué más puede abrir para mirar? ¿Los oídos o las manos o la nariz? ¿No? Porque dice el Señor, dice que abre tus ojos para que mires y veas. Lo que está diciendo es eso. Es que mucha gente, el hecho de mirar no significa solamente conocer, sino que eso de mirar significa conocimiento. Cuando yo adquiero una verdad. Y lo que dice aquí en este salmo, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos y entonces entenderé tu ley. Y eso es lo que pasa con mucha gente que hoy sigue ciega. Sigue viendo cosas que le pinta el mundo, pero no ha conocido la verdadera visión que el Señor ha entregado. Cuando muestra los seres llenos de ojos por todos lados, significa eso, que nosotros tenemos un conocimiento muy amplio para tomar. Y cuando los ojos están dentro de las ruedas, que como dijo el pastor, significan el Espíritu del Señor, significa que Dios tiene un conocimiento muy grande, amplio. Por eso Él es omnisciente. Entonces des en cuenta como si cada elemento dentro de la escritura y dentro de esta revelación, esta visión que está teniendo Ezequiel es muy importante. Hay otras como el viento, solo las voy a mencionar porque no quiero alargarme en esto, ya he tomado demasiado tiempo, pero el viento, recuerden cuando el viento aparece. El viento apareció cuando estuvieron en el monte Sinaí. El viento apareció cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre 120. Aquí aparece el viento. El viento hace relación, ¿sabe a qué? Al Espíritu Santo. Siempre que el Espíritu Santo apareció, o hubo un torbellino o hubo un viento. Entonces el viento está relacionado con el Espíritu Santo. Y una última figura, que usted creo que pastor también la recuerda allí que la menciona. Dice que aparece un arco iris enmarcando las cosas. Allí en Apocalipsis también dice que en el trono del Señor había un arco iris. ¿Qué significa el arco iris? El arco iris significa pacto o alianza.
Recordemos que esto surgió por allí en Génesis 9 cuando el Señor hizo un diluvio sobre la tierra, castigó el pecado fuertemente y el Señor levantó un arco iris para prometerle a la raza humana que Él no olvidaría nunca sus promesas, nunca más las volvería a tomar de lado. Entonces mucha gente dice, no, es que el arco iris los puso el Señor para acordarse de que tiene promesas. No, Señor. El arco iris no está dado para él porque no se le olvidan las cosas, como a usted y a mí, que sí se nos olvidan las cosas. No, eso es para recordarnos a nosotros que Él nunca se olvida de sus promesas. Y cuando aparece en esta visión, remarcándolo por todo lo que es el lugar donde Él está sentado, es para decir, Dios jamás se olvida de sus promesas con nosotros. Por eso le recomiendo a usted, el día que usted se sienta solo, el día que usted se sienta que Dios no lo escucha, el día que está usted llena de problemas, mire, vaya a su ventana, mire hacia afuera y si usted ve un arco iris, usted se recordará que Dios tiene promesas para todos y que a Él nunca se le olvidan sus promesas para con nosotros. Cuando dijo pensamientos de bien y no de mal, el Señor sabe que es así y Él no olvida su promesa. Siga, pastor. Bueno, hay varias cosas que de todos modos las también dentro de esta visión quiero que las miremos con algún detenimiento. Por ejemplo, aquí, después de lo que enunciamos hace algunos momentos, en el verso 15 hacia adelante dice, mientras yo miraba vi que del suelo había una rueda junto a cada uno de ellos y las cuatro ruedas eran iguales y brillaban como las piedras preciosas y todas ellas estaban entrelazadas como si formaran una estrella. Eso les permitía girar en cualquier dirección sin tener que volver atrás. Cuando uno analiza este pasaje, este concepto, aquí claramente lo que yo puedo interpretar, yo puedo denotar en este sentido, es que básicamente dice que eh, eran cuatro ruedas para empezar. Y usted la semana pasada, copastor, mencionó lo que significaba el número 4, ¿verdad? Eh, que habló de que todo eso tenía que tener perfección, que los cuadrados, ¿cierto? Los lados son iguales y que básicamente lo que hace alusión es a que todo es perfecto, todo es bien hecho. Y aquí obviamente está haciendo alusión a que estas figuras lo que muestran es el lugar donde se encuentra el Señor, que es un lugar perfecto, es un lugar de perfección, es un lugar que no tiene el menor error. Pero hay algo particular, y es que dice que se levantaban unos seres que parecían, que daban la sensación de que fuera como piedras preciosas, pero no era que fueran piedras preciosas, hago la salvedad, dice como si fueran, ¿cierto? Pero luego dice, y se veían como iluminadas, pero se unían entre sí. Y aparte de eso dice algo, cuando se unían entre sí, formaban una gran estrella. Cuando usted piensa y ve lo que es la parte de la creación, recuerde que uno de los nombres que se le da a los ángeles precisamente son estrellas. Y eso usted lo encuentra tanto en el Génesis como en el Apocalipsis. Usted va a encontrar de que se utiliza ese término para referirse también a la parte de los ángeles. Es decir, que estas figuras y este lugar donde se encuentra la presencia de Dios y estas cuatro figuras que hacían ellos al unirse, porque dice que entre todos se unían entre sí y generaban esas figuras de cuatro lados, básicamente lo que yo puedo denotar es el simbolismo de la cantidad de ángeles, de seres que son celestiales, porque eso es lo que significa esta forma brillante de la manera como él lo menciona, y que están alrededor de Dios, y que están cerca al trono de Dios. Mire, incluso, si usted lo ve un poquito más adelante, mire lo que dice. Dice, en el verso 18 dice, pude ver también que los aros de los cuatro ruedas tenían ojos alrededor y eso me llenó de miedo. Y como el Espíritu de Dios, mire, el Espíritu de Dios estaba en los seres y en las ruedas los hacía avanzar en cualquier dirección.
y aparte de eso dice hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, y en el 22 dice y por encima de sus cabezas. Aquí está hablando claramente de que son seres. Por encima de sus cabezas de estos seres había algo muy brillante parecida a una cúpula de cristal, pero a la vez debajo de esa cúpula los seres se movían y extendían totalmente sus dos alas para tocarse entre sí, lo cual causaba un ruido muy fuerte semejante a un mar embravecido. Básicamente está hablando de lo que es el trono de Dios, o lo que nosotros, por ejemplo, podríamos ver que es el propiciatorio del Arca de la Alianza. Es básicamente eso. Eso que se ve como algo espectacular de cristal que está viendo es el símil del propiciatorio del Arca de la Alianza. En la parte de arriba están los querubines, pero en la parte de abajo están los ángeles. Y los ángeles lo que crean, y dice ahí que el Espíritu de Dios se mueve en esos seres. Y por encima de las cabezas es donde está viendo ese lugar celestial. Entonces mire la conjugación y la forma tan extraordinaria que él está viendo el sitio donde está colocado el Señor. Ahora, usted mencionó hace un momento el tema de lo de los ojos. Yo quiero aportar también un poquito en ese sentido. Porque una de las características de Dios es que Dios ve absolutamente todo en tiempo real. Y no es porque tenga una gran cantidad de ojos, sino porque Él tiene la particularidad de ser omnipresente. Este es uno de los atributos que Él tiene. La forma más fácil de poder representar y colocarnos para que nosotros lo entendamos es colocar simplemente un ser con varios ojos. Automáticamente eso lo que genera es que la visión de Él está encima de todo lado, de todo lugar. Entonces, obviamente, yo encuentro acá claramente de que está haciendo alusión básicamente a esa cualidad, a ese atributo de parte de Dios. Y lo que le digo, la forma como está, vamos a llamar, para utilizar simplemente un término, empotrado, el lugar sublime y extraordinario donde está colocado nuestro Señor y Dios. Un sitio que, entre otras cosas, es perfecto. Y obviamente, Ezequiel no podía llegar allá. Ezequiel no podía llegar hasta ese punto. Él lo podía ver, pero no podía entrar. Y la razón era muy simple. Era un hombre que no estaba todavía santificado. Copastor, voy con usted. Sí, señor. Así es. Quiero rematar ya porque el tiempo lamentablemente nos ha corrido, pero quiero mencionar una cosita que de todos modos no quiero que la ignoremos, porque sé que muchos por allí cuando buscan esto de las visiones van a encontrar estos estudios y es bueno que ustedes lo escuchen también en nuestros labios y no digan, no, pero ellos ignoraron eso, no quisieron hablar, ¿será que no les gusta o qué? Seguramente en algún faro, en algún momento iremos a tocar estas situaciones que se dan. Y es lo que han mencionado los ovnis en la Biblia, o los alienígenas, o las naves interplanetarias, o todo ese tipo de cosas que aparecen allí. Y hay una serie de cosas que se mencionan, de que parecen seres de otro lugar, de otras galaxias, que mire que en la Biblia sí se mencionan. Pues este pasaje es uno de los que toman para demostrar que realmente hubieron personajes que vinieron de otros lugares o que son personajes que como los denominamos hoy en día, son ovnis, aparatos desconocidos que han surcado nuestro firmamento. Mire que la descripción, cuando nosotros miramos, muestre, yo lo quiero mirar rápido, aquí rapidito, muestre a ver Ezequiel en el capítulo 1, cuando él lo menciona, en el versículo 4, en el versículo 4 de ese capítulo 1, yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo lean conmigo, dice, y miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, y un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Si ustedes miran, esto es una descripción de una nave, como él dice,
¿Cómo aparecen esas naves? Un fuego, un viento de repente fuertísimo seguramente aparece. Dice que entonces hay un disco, ¿no? Y en ese disco venía como abrazado una nube, ¿no? Y en medio de ese disco una parte brillante por la parte de abajo, refulgente. Y es más adelante lo que menciona el pastor, venían como ruedas con las cuales se movía aquel aparato. Pues dicen, mírenlo, ahí está el ovni. Esa es una descripción de un ovni, ¿o no? Ahí está perfectamente delimitado. Ya les digo, lo quise mencionar porque no quiero ignorar y que ustedes digan que nosotros le sacamos el cuerpo a esas cosas. Como les digo, en un futuro seguramente tocaremos estos puntos y veremos qué hay de cierto o de dónde salen esas dudas que aparecen acerca de si de pronto venimos de alienígenas, pastor, no sabemos de dónde venimos. Siga usted. Me parece un muy buen tema para tratarlo y es posible, ¿por qué no?, que sea nuestra próxima saga de programas, porque me parece, ya que está tan de moda este tema de los ovnis y tan mencionado en diferentes partes, me gustaría que de pronto lo pudiéramos tocar, ¿por qué no? Pero eso sí, como siempre, a través de las escrituras, teniendo como evidencia la palabra del Señor. Quiero concluir este faro simplemente haciendo alusión a la última parte eh, que menciona este visión de Ezequiel. Mire lo que dice acá, estoy utilizando, recuerde usted, la versión traducción lenguaje actual. Mire lo que dice el verso 26. Dice, sobre la cúpula de cristal que dijimos que es el propiciatorio, o es el equivalente, digamos, al propiciatorio del arca del pacto. Dice, había una piedra preciosa que tenía la forma de un trono y sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. No quiero que me pierda la idea. Dentro de ese propiciatorio había una piedra y sobre esa piedra dice que había como un trono y ahí había un ser humano. Si regresamos a lo que es el propiciatorio, si regresamos a lo que es la analogía del arca de la alianza, permítame, le quiero preguntar a usted, copastor, ¿qué artículos habían dentro de el arca del pacto? Si usted lo recuerda y los podamos compartir. Claro, está la vara de Aarón, estaba el La vara de maná, Aarón, el eh, maná, estaba, no recuerdo los otros, habían cuatro las elementos. tablas de Ah, la las ley. tablas de la ley de Moisés, sí. Esas, y creo, no estoy muy seguro, básicamente me acuerdo, tengo muy claras esas tres cosas, pero no recuerdo si inclusive también habían los panes que A se mí me usaban en parece que el... había maná. Sí, bueno, ¿por qué quería preguntarle a usted y por qué quería mencionarlo para los hermanos que nos están siguiendo? Mire, la palabra del Señor y el mismo Jesús, en el momento en el que está partiendo la cena de él con sus discípulos, dice, cojan este pan y lo parten porque ustedes, cuando se coman esto, lo que se están comiendo básicamente es una parte de mi cuerpo. No es que se estén comiendo un pedazo de piel, obviamente, del Señor, sino la similitud de lo que es el cuerpo de Cristo. Y lo que simboliza, lo que significa, es que obviamente es la palabra, es la ley, es la gracia, son los mandamientos los que estamos nosotros recibiendo y es el simbolismo de Cristo, de esa ley hecha hombre. Dos, él dijo, yo soy el pan de vida, haciendo clara alusión al maná. Tres, recuerda de que la vara de Aarón tuvo una particularidad y es que se secó y estando seca volvió a reverdecer. Pues déjeme decirle que Jesucristo murió y fue a la cruz y se secó, pero él reverdeció para darnos vida eterna. En conclusión, lo que le quiero decir es que básicamente esos tres artículos que están dentro de el arca del pacto, lo que simbolizan es a Jesús. Es a Jesús mismo al que simbolizan esas tres cosas que están dentro del arca del pacto. ¿Y qué fue la visión que tuvo Ezequiel? Vi un trono en el propiciatorio que estaba en una piedra preciosa, y había un hombre que estaba sentado ahí. Dígame, no es exactamente lo mismo de lo que estaba ocurriendo con lo que era el arca del pacto. Incluso, si le quedan dudas,
Miren la parte final de lo que dice este versículo 27 y 28. Dice, de la cintura para arriba brillaba como metal derretido, de la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era, óigame bien, era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta que estaba contemplando a Dios mismo en todo su esplendor. Y ahí me arrodillé y tuve que adorar. Es decir, él estaba viendo a Jesucristo en ese momento. Pero ¿sabe algo que me impacta también, copastor, hermanos y amigos? Es que él dice que esa figura, el simbolismo que utilizó en ese momento fue el arco iris. Es decir, que el día, esto es una opinión mía, pero yo lo interpreto de esta manera. El día que Noé hizo un pacto con Yahweh Dios, lo que colocó él como pacto fue directamente a Jesucristo. Por eso él dijo, nunca los volveré a destruir. Por lo menos de esta manera. Y claramente, lo que muestra pasajes como este y como el que usted menciona en Apocalipsis, donde se habla también del arco iris, está haciendo una clara alusión también de Jesucristo. La última visión que tiene Ezequiel es la revelación directa de Jesús. Y para mí eso es lo más extraordinario que hay, porque este hombre jamás se imaginó de que muchos años después iba a aparecer de esa manera el Redentor, y ese simbolismo que estaba viendo, simplemente lo que le estaban reproduciendo era la imagen de Jesús. Entonces, para resumir, vio el trono de Dios en todo su esplendor, vio el lugar donde habita Dios, vio la manera como actúa Dios, vio los seres con los que constantemente está el Señor rodeado, y finalmente pudo ver la imagen directamente de Cristo. Y les dije en el anterior programa, él se direcciona mucho hacia el Espíritu Santo, y él dice ahí, en este pasaje, que todo esto se movía gracias a la esencia del Espíritu de Dios que estaba sobre cada uno de estos seres. Copastor, creo que hemos llegado al final, ¿sí?, de este programa. Permítame, pastor, solamente quiero recordarle a mis hermanos aquí, para que no queden esas dudas, Hebreos capítulo 9, versículo 4. Ahí está mencionado las cosas que contenía el arca del pacto. Por lo demás, muchas gracias, pastor, Dios le bendiga. Hermoso como termina la visión, ¿no? Después de ver la gloria de Dios, dice, me clavé al piso y adoré al Señor. Y qué hermoso que cuando uno vea la gloria de Dios haga eso, se postre y le diga, santo, santo eres Señor. Dios los bendiga, hermanos, Dios les bendiga, pastor. Nos veremos la semana entrante si el Señor lo permite. Así es, copastor, pero creo que la semana entrante tenemos nuestra semana de oración, así es que es posible que hasta dentro de 15 días estemos nuevamente regresando a lo que es nuestro programa del PAN. Pero bueno, creo que ojalá hayamos colmado las expectativas de los hermanos que querían mirar esta saga de programas donde vemos lo que es el estudio y la visión de Ezequiel. Ojalá haya sido revelador para cada uno de ustedes. Hemos tratado de documentarnos y de hacerlo de la mejor forma, siempre pidiendo la guía, claro está, del Espíritu Santo, y simplemente lo mismo que en todos los anteriores programas, esperamos que esto sea de alimento espiritual para cada uno de ustedes. De mi parte, de parte del copastor, simplemente les deseamos a cada uno de ustedes una feliz noche, que ojalá hayan disfrutado de este programa, que ojalá reciban de buena manera esta enseñanza, y como siempre, nos reencontraremos en una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.